Hola, mi nombre es María Saucedo y les doy la bienvenida a un nuevo programa de Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales, este espacio que se hace en coordinación de la Academia Mexicana de Ciencias Penales y el Instituto Nacional de Ciencias Penales, y que el canal judicial nos presta para hablar de los temas más relevantes en esta materia. El día de hoy tocaremos el tema de el papel de la policía investigadora en el nuevo sistema de justicia penal. Para hablarnos de este tema nos acompaña el doctor Raúl Plasencia Villanueva, quien es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias Penales y también fue presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos durante 5 años más o menos. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por venir al programa. Gracias, Luz María. Gracias por invitarme. Con mucho gusto estar aquí con ustedes. Doctor, pues ya estamos a poco tiempo de que se venza el plazo para comenzar a operar al 100% el nuevo sistema de justicia penal en México, este sistema de corte acusatorio. En esta ocasión vamos a hablar del papel de la policía investigadora. Con esta reforma del 2008, en el artículo 21 constitucional, se establece que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción del mismo. Platíquenos, ¿cuál es la diferencia entre esta actividad de la policía en este nuevo sistema y cómo se desarrollaba antes la policía en el sistema mixto inquisitivo? Con mucho gusto, Luz María. Creo que este es un tema muy importante por lo siguiente. El nuevo sistema de justicia penal realmente marca un nuevo paradigma en materia de justicia y también en desempeño de las policías en este país. Esto quiere decir que, tal y como tú lo referías a partir del artículo 21 de la Constitución y el 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el policía se transforma en una pieza fundamental en el sistema de justicia. El policía ahora tiene que transformarse en un agente investigador, en un detective, una persona que pueda en un momento determinado identificar cuando se está cometiendo un delito, pero también podría identificar qué datos y elementos de prueba tiene que preservar, resguardar, custodiar en términos adecuados. El policía hoy por hoy tiene que estar debidamente capacitado, no solamente para recibir instrucciones como era antes en el sistema anterior. El Ministerio Público ordenaba, coordinaba la investigación. En el nuevo sistema, el policía está en condición de llevar a cabo la investigación. O sea, también es responsable, es corresponsable junto con el Ministerio Público. Inclusive, más aún, debe reaccionar inmediatamente, recibiendo incluso la propia denuncia con motivo de la comisión de un delito. Debe encargarse de asegurar la escena del delito, de preservar todos los datos y elementos de prueba y cuidar algo fundamental: que no se contaminen los datos o elementos de prueba para que estos puedan tener el efecto en el proceso, en el procedimiento penal acorde con las nuevas reglas. Esto es, hablamos de una gran distancia entre cómo se trabajaba con las policías anteriores, con el antiguo sistema, y cómo deberá trabajarse en unas cuantas semanas con la puesta en vigor plena del nuevo sistema de justicia. Doctor, aquí me entra así como una confusión, una duda. Estas policías que estamos hablando dependen del Ministerio Público, dependen de la Procuraduría General de la República, o la policía que conocemos es la que depende de la Comisión Nacional de Seguridad, ¿no? De la policía, de las policías estatales o de la Policía Federal. ¿Existe diferencia? ¿Hay dos tipos de policía o es una policía y que apoya al Ministerio Público, pero no depende de él? Es una muy buena pregunta esta, porque el nuevo sistema de justicia penal y el Código Nacional plantea el término policía de manera muy amplia y genérica. En ese orden de ideas engloba a todos aquellos elementos policiales y se pueden distinguir hoy por hoy en el nuevo sistema 3 por lo menos niveles de intervención. Un nivel de intervención como policía municipal o primer respondiente, un segundo nivel de intervención como policía investigadora y un tercer nivel de intervención que sería el policía con capacidad para procesar. Cada uno de ellos tiene una pertenencia a instituciones distintas. Así, por ejemplo, en el ámbito federal encontramos policías que tienen la posibilidad de investigar y de intervenir en la investigación de un delito, como lo es la Policía Federal, que no depende de la Procuraduría General de la República, y tenemos la Policía Investigadora o Policía Ministerial, que esa sí está dependiendo de la Procuraduría General de la República. Pero también tenemos las otras policías que dependen de cada entidad federativa, sea estructuralmente de las procuradurías, de las secretarías de gobierno
o eventualmente de las presidencias municipales. De tal forma que hoy por hoy el sistema hace referencia al policía de manera genérica. Esto demanda entonces que debe capacitarse a todos los policías en un mínimo, en un estándar mínimo, para que estén en condiciones de responder ante la escena del delito en igualdad de circunstancias y evitar que por una equivocación, por un error, se beneficie al delincuente al anularse un dato o elemento de prueba por haberse contaminado dada la manipulación o indebida preservación de la misma. Entonces estamos hablando de que todos las policías tendrían que tener este tipo de conocimientos. Las obligaciones de la policía en el proceso están plasmadas en el artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y también hay algunas obligaciones que están en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Entonces, quisiera que usted me platicara un poco de las obligaciones, cuáles son algunas de las principales obligaciones que tiene la policía, y que me contara si todos los policías, o sea, es que ya me lo dijo que sí, pero me parece increíble, por ejemplo, si el policía de tránsito tiene que tener conocimientos de las obligaciones que tiene en el Código Nacional de Procedimientos Penales y en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Con mucho gusto, Luz María. Mira, creo que aquí hay un tema muy importante también. Hoy por hoy, el nuevo sistema, todo policía está en condición de recibir una denuncia. Hasta ahora esto no era posible. Hasta ahora tendría que acudirse ante el agente del Ministerio Público, presentarse la denuncia y el agente del Ministerio Público darle una orden a la policía para que llevara a cabo el inicio de una investigación. Ahora no. Entonces, una obligación que tiene el policía ahora, hoy por hoy, es recibir la denuncia y atenderla de manera inmediata y posteriormente a ello informar al Ministerio Público. Un cambio radical. Sí, radical. Antes se presentaba la denuncia y luego actuaba, ahora actúa y luego notifico al Ministerio Público para efecto de que conozca respecto de la denuncia, que ha tenido conocimiento y que ha validado en términos de que esté cierta. Pero también todos los policías tienen varias obligaciones que observar tratándose, por ejemplo, de la detención de una persona. Número uno, tienen que darle a conocer de manera clara, precisa, el motivo de la detención, el por qué se le está deteniendo. En segundo lugar, le tienen que hacer saber que tiene un derecho de no declarar, de no decir absolutamente nada, de guardar silencio ante ellos. Por otra parte, tienen que hacerle saber que tiene el derecho también de contar con un abogado defensor, la persona que él elija, el quien considere conveniente, o si no tiene quien lo defienda, que se le podrá asignar uno por parte del Estado. Tiene derecho también a comunicarse con un familiar o con alguna persona para darles a conocer que se encuentra detenido o privado de la libertad. Tiene derecho también a no ser lastimado, torturado, maltratado, a que le respete su integridad personal. Tiene derecho a que si no comprende el idioma español, porque será el caso de que podríamos estar ante, por ejemplo, indígenas que no comprenden plenamente el español, a que se le ponga algún intérprete o un traductor a su disposición para que conozca cuáles son sus derechos, estos a los que me he referido, y sobre todo el motivo por el que está sometido a este procedimiento. Tiene derecho también, si se trata de una persona extranjera, a que se dé aviso inmediatamente al consulado para que se le pueda brindar por parte de su país, a través del consulado o la embajada respectiva, el apoyo jurídico correspondiente. Tienen la obligación los policías también, por ejemplo, en la escena misma del delito, de resguardar el lugar, preservarlo, acordonarlo. Eso que vemos en algunas series de televisión donde acordonan, y también en la realidad con una cinta en lugar de los hechos y la resguardan para que no se contamine, tienen la obligación en buena medida de darle atención inmediatamente a la víctima. La atención que necesita. Pudiera ser el caso de que la víctima haya sufrido alguna afectación en su integridad personal y entonces el policía debe atenderla de manera inmediata, si es posible que lo haga él mismo o en su defecto solicitar el apoyo médico que se requiera. Tiene también, por ejemplo, el policía la obligación de entrevistar a todas aquellas personas que están en el lugar de los hechos para tratar de llegar hasta alguna información en torno a qué fue lo que sucedió. Tiene la obligación, algo muy importante, Luz María, de llevar a cabo una serie de actas
por escrito en las cuales se haga constar todo esto a lo que me he referido. Esto es, requisitar acta tras acta que conforme posteriormente un informe policial. ¿Es el informe policial homologado? El informe policial homologado es la suma de un sinnúmero de actas que llevó a cabo el policía, a través de las cuales está haciendo constar que realizó todo esto a lo que me he referido. Aseguró el lugar de los hechos, lo acordonó, preservó los datos y elementos de prueba, recolectó algunos de ellos, los embaló debidamente, los trasladó, entrevistó a alguna persona, inspeccionó a alguna persona, inspeccionó algún lugar de los hechos, le prestó ayuda a la víctima, entrevistó a la víctima misma. Válgame, todo esto integrado en un informe policial homologado. El informe policial ya no es lo que hasta ahora conocíamos como el parte informativo, un par de hojitas en donde se hacía un resumen de lo que había pasado. No, el informe policial es un documento que es la suma de actas a través de las cuales se hace constar paso tras paso qué fue lo que hizo el policía en la escena o lugar de los hechos. ¿Hace mucho que se está utilizando este informe? Bueno, el informe policial es algo que deriva del nuevo sistema de justicia penal. Y en octubre del año pasado, precisamente el gobierno federal emitió a través de la Secretaría de Gobernación una serie de lineamientos y protocolos que hacen referencia a cuál es el contenido mínimo y los formatos que deben en buena medida llevarse a cabo para este llamado informe policial. ¿Y usted cuál es su consideración? ¿Se cubrió lo que se necesitaba acerca de las funciones del policía dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales? Porque hubo gente que dijo, no, pues es que se le dedicó una pequeñita parte al policía cuando su actividad es de suma importancia en el proceso. ¿Usted consideraría que quedó bien plasmado la función policial en el Código? Me parece que en términos del Código Nacional de Procedimientos Penales se dice lo que el Código debe establecer. Y ahora lo que está pendiente son los reglamentos y algo muy importante, Luz María, los manuales de operación que tienen que realizarse y que es algo en lo que estamos trabajando desde la propia academia, el cómo llevar a cabo manuales de operación que le permitan al policía, a todos los policías, cerca de 500,000 que hay en este país, del ámbito municipal, estatal, federal, a todos actuar en igualdad de circunstancias, de manera homóloga, para respetar el debido proceso, para respetar la legalidad y evitar que por una falla al momento de elaborar un acta o de intervenir tratando de ayudar a la víctima, por una falla se beneficia al delincuente en lugar de ayudar a la víctima. ¿Y consideraría que habría que cambiar el perfil de los policías o con capacitar es suficiente? Parece que con la policía que tenemos, cerca de 500,000 de elementos, creo que es muy importante reforzar el tema de la capacitación, pero una capacitación que permita en buena medida lograr una profesionalización de los mismos. Tenemos policías con escasa primaria y otros con nivel profesional. Algunos que ganan un salario mínimo y otros que tienen un salario de 20,000 o 30,000 pesos mensuales. Esto quiere decir que necesitamos llegar a un punto en donde la capacitación permita que todo elemento policial pueda hacer ciertas actividades en igualdad de circunstancias. Y me refiero por lo menos a dos. A poderle ayudar o brindar auxilio a la víctima al momento en que lo requiera, en los términos que plantea el nuevo sistema. Y por otra parte, a intervenir ante el hecho mismo del delito, buscándolo en buena medida prevenir o en su defecto reaccionar deteniendo al responsable cuando esto se está cometiendo de manera flagrante. Entonces creo que con capacitación, pero con una capacitación que vaya mucho más allá de los ciclos de conferencias, de las pláticas, sino que sea una capacitación que permita, Luz María, revisar cómo están trabajando actualmente, qué es lo que están haciendo bien, porque habrá muchas cosas que hacen bien, y cómo en buena medida orientarlos para que eso que están haciendo lo puedan en buena medida hacer mejor y acorde al nuevo sistema, pero con la ayuda de lo que hemos denominado manuales de operación, manuales de actuación, que no es otra cosa, sino una guía, un 1, 2, 3 de cómo tienen que hacerse las cosas. Eso que está en la ley, que está en los reglamentos, que deberíamos todos conocer, pero que a veces más vale una buena tinta que una
mala memoria, ¿no? Doctor Raúl Plasencia, tenemos que hacer una pausa, pero volvemos con el tema. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros. Estamos en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Les comento que pueden escribir sus comentarios y sugerencias a las redes sociales del canal judicial que aparecerán en sus pantallas, y también los invito a seguirnos en nuestro Twitter, que es @expediente_. Queremos saber sus comentarios y sugerencias acerca del programa y de los temas que quisieran que habláramos en este programa. El día de hoy estamos hablando del papel de la policía investigadora en el nuevo sistema de justicia penal con el doctor Raúl Plasencia Villanueva. Doctor, antes de irnos a la pausa, usted ya me estaba hablando de la importancia de contar con manuales para las actuaciones de la policía en el sistema de justicia penal acusatorio. Yo quisiera que me platicara de qué tipo de manuales estamos hablando, si existirán pues manuales específicos para cada tipo de policía, que ya hemos hablado que sí existen como 3 niveles por lo pronto, o manuales específicos por tipo de delito. Hace poco tuvimos un programa de la investigación de los delitos con perspectiva de género, y hablaban de unos protocolos para la policía también en materia de género, ¿no? Entonces, pero también considero que sería complicado tener pues un manual para cada tipo de delito o algo así, ¿no? Por el estilo. Platíqueme, ¿qué contenido deberían de tener estos manuales? En efecto, Luz María, mira, comentaba que más vale una mala tinta que una muy buena memoria. En ese sentido, creo que es muy importante que un policía que no ha sido formado en las aulas, que no ha cursado a un nivel profesional, que no, dijéramos, es un especialista en materia de justicia penal, pueda tener como auxilio, como ayuda, algunas guías, que no me refiero a un formato, ¿verdad?, sino más bien, por ejemplo, el policía al momento de detener a alguna persona tiene que leerle la cartilla de derechos. Pero creo que el sistema de justicia va mucho más allá de solamente exigirle que lea la cartilla de derechos. Lo importante es que garantice que le haga efectivos los derechos que le está dándole a conocer. Por ejemplo, el que tenga derecho a guardar silencio. Es importante eso. Una explicación debe estar ahí contigua para el policía en términos de qué acciones son las que debe omitir. Si está en condición de entrevistar, interrogar, preguntar, hacer que confiese o que declare la persona, o si ahora lo que tiene que hacer es abstenerse de todo tipo de comunicación en esos casos, y solamente reiterar a la persona el derecho que tiene a guardar silencio. Por ejemplo, el derecho que tiene la persona a nombrar un defensor o un abogado de su confianza para que lo defienda desde el momento mismo en que está detenido. No solamente es eso, lo importante es cómo hacérselo valer. Y a la víctima también, porque mucho eso ha sido la queja, ¿no? De que, bueno, la policía, bueno, y en su tiempo el sistema siempre iba a voltear a ver al imputado, ¿no? A cuidar los derechos del imputado. Pero bueno, también muchas veces cuando se cometen delitos la víctima está ahí. En efecto, y el nuevo sistema de justicia establece un pleno equilibrio entre los derechos de la víctima y los derechos del victimario, o bien del imputado o probable responsable, como le queramos llamar. Pero no solamente refiere derechos, sino que exige que estos se hagan efectivos. Así, por ejemplo, la atención que debe brindársele a la víctima, la entrevista que se puede y debe realizar a ella, la manera como debe atenderse. Y vayamos aquí en términos de manuales a hacer referencia a 2 casos, y tú tocabas uno hace un minuto. ¿Cómo atender a una víctima mujer mayor o menor de edad o de la tercera edad? ¿Cómo atender a una víctima niña o niño menor de edad, por supuesto? ¿Qué tipo de atención es la que debe otorgársele? ¿En qué términos y quién lo va a hacer? Hoy por hoy es el policía al cual se le establece
esta obligación, y lo que es muy importante que se desarrolle es en algún documento, en lo que hemos denominado nosotros y que estamos trabajando, un manual de operación, de actuación, de buenas prácticas, que le permita conocer de manera muy sencilla qué tienes que hacer en el momento en que estés ante una víctima mujer que ha sido afectada por la acción de otra persona, en términos de un delito, qué hacer si es menor de edad, en qué momento atenderla, trasladarla, comunicarla, con quién. Hoy por hoy las cosas se hacen en muchas ocasiones por la costumbre, por la práctica. Se les sube a la patrulla y se les traslada a la agencia del Ministerio Público y esa es la atención. Hoy por hoy, con el nuevo sistema, tendríamos que cambiar esa perspectiva y dejar muy en claro el nivel de atención que habrá que brindarles en uno y otro casos a cada uno de estos supuestos. Doctor, ya aquí en varios programas hemos hablado de los avances del sistema. Ha venido gente de CETEC, ¿no? Ha venido gente de la Procuraduría General de la República, entonces también del Distrito Federal. Los hemos visto algunos avances, pero nunca hemos hablado de los avances en la policía. Ya se tienen activos, ya están utilizando policías el nuevo sistema de justicia penal. Pues mira, Luz María, el nuevo sistema de justicia penal en todos los estados en donde ha entrado en operación demanda de un elemento fundamental, de un pilar esencial para que tenga éxito, que es el trabajo y desempeño de los policías. Lamentablemente... porque sí, en los estados se entró y debería de haber estado con todo y policía y con... Por supuesto, y creo que se ha fijado la atención de sobremanera en los jueces, cosa que está muy bien, prepararlos, capacitarlos, en los ministerios públicos, cosa que felicito, enhorabuena, creo que es magnífico que se haga, pero me parece que se ha descuidado de sobremanera la capacitación de estos actores que son fundamentales para que el sistema de justicia tenga éxito, que son los policías, y específicamente me refiero a los policías municipales o al primer respondiente, que es el servidor público que llega al lugar de los hechos. Si lo que se hace de inicio se hace mal, se contamina, esto implicará que el procedimiento penal corra el peligro de anularse y beneficiarse al delincuente por esta anulación por algo que se hizo de manera indebida. De tal manera que hoy por hoy tendría que voltearse un poco más la mirada hacia el tema policial para que se logre en algún momento de las etapas de este nuevo sistema de justicia que tengan un desempeño homologado, pero también altamente profesional, siempre respetuoso del debido proceso, que no es otra cosa, sino observar la ley, no hacer nada más ni nada menos de eso que establece la propia ley, pero que hoy por hoy muchos desconocen y que solamente trabajan sobre la base de la costumbre o la práctica institucional, haciendo lo que siempre se ha hecho en los términos que siempre lo han venido llevando a cabo. Claro, no, de hecho es capacitación ya por medio de manuales así, pero básica desde que sepan cuáles son sus obligaciones, ¿no? Porque en realidad, pues mucha gente no sabe que cambiamos de sistema y también yo podría pensar que también hay algunos policías que no lo saben, ¿no? ¿Usted ya ha podido ver alguna práctica de cómo está funcionando, a los policías actuando en el nuevo sistema de justicia penal? Sí, cómo no, lo he podido observar. Y lo que he también descubierto es que lamentablemente siguen, por ejemplo, haciendo las cosas en igualdad de circunstancias que en el sistema anterior, sin tomar en consideración que hoy por hoy la exigencia es otra, es distinta. Esto es, ya no estamos hablando, por ejemplo, de un parte informativo de qué fue lo que se hizo. Ya no estamos haciendo referencia de que en buena medida el Ministerio Público va a atender a la víctima, sino estamos haciendo referencia de una serie de obligaciones y compromisos que uno observa lamentablemente no se están cumpliendo, seguramente por desconocimiento de parte de este sector de policías. Me refiero en particular a los policías municipales, que siguen, por ejemplo, deteniendo sin informar de los derechos que tiene la persona a la cual han detenido, que siguen en buena medida evitando que se comuniquen las personas una vez detenidas con un familiar para darles a conocer qué es lo que está sucediendo, que en ocasiones, aun cuando la persona no comprende plenamente el español, no se le permite un traductor o intérprete, y a veces, María, no por falta de ganas, simplemente porque no lo hay. No hay intérprete traductor. Se detuvo un extranjero del país que gustes, que no habla el idioma español. ¿En dónde? ¿De dónde saca el elemento de la policía municipal
un intérprete. Sí, aún sabiendo las obligaciones que tienen, Así está complicado es, cumplirlas, aún ¿no? conociendo, detuvo a una persona que habla una lengua que no es el castellano o el español. No tiene el intérprete, no tiene el traductor. No cuentan con elementos para darle la facilidad para que se comunique con un familiar detenido. Nos ha tocado casos que he podido atestiguar de policías que, tratando de cumplir con la obligación, le prestan su teléfono celular, el personal, al detenido para que se comunique y así evitar una posible acusación de incomunicación respecto de la persona. Quisiera que habláramos acerca de, bueno, de la participación de la policía en varias etapas del proceso, ¿no? Ya hemos tocado la investigación, la cadena de custodia. Entonces, en la etapa inicial serían básicamente, esta sería la participación de la policía en cadena de custodia y resguardo de... Bueno, me parece que es muy importante la etapa inicial, porque la etapa inicial da sustento a lo que va a ser el juicio mismo. Esto es, se resguarda el lugar de los hechos, se aseguran los datos o elementos de prueba, se embalan debidamente, se trasladan y se depositan en el lugar, tratándose de datos o elementos de prueba. Se entrevistan a los testigos y víctimas, se asegura al propio imputado y se le traslada ante la autoridad correspondiente de manera inmediata. Y se hace constar por escrito todo ello. Si se inspeccionó a la persona, si se le encontró algún objeto, instrumento o producto del delito, si se inspeccionó un vehículo, si se inspeccionó algún inmueble en el lugar de los hechos mismos, pero no solamente es que se haga constar el acta o el acto mismo de inspección, sino lo que se localizó, cómo se aseguró, se embaló, se resguardó, cómo se privilegió la cadena de custodia y eventualmente todo esto y muchos actos más son respecto a los cuales el policía que intervino ahí tendrá que atestiguar para corroborar y reafirmar cómo y por qué llevó a cabo ese tipo de actuaciones. A mí me gustaría que no dejáramos de hablar de los peritos, porque pues pareciera hasta ahora, como platicamos, que pues el policía es el que hace todo, pero también el policía tiene la obligación de llamar a los peritos o es dar parte al Ministerio Público y ya el Ministerio Público es el que decide también a qué expertos llamar, ¿no? Porque cada delito exige especialistas distintos. Muy importante la pregunta porque en efecto, si llega el policía y está en el lugar de los hechos y está recolectando algunos indicios o evidencias, es importante que también pueda identificar cuándo requiere la ayuda de peritos para trasladarse, y hoy por hoy él puede trasladarse solicitando la ayuda de peritos, criminalistas y expertos en diversas ciencias y artes para lograr localizar, fijar, recolectar, trasladar, embalar y custodiar debidamente datos y elementos de prueba, por ejemplo. Sí, porque es difícil que ellos sepan también de todas las especialidades de los peritos, por ejemplo, cómo resguardar las evidencias, ¿no? Sin duda, efectivamente. Por ello es que el policía debe tener una base de capacitación mínima, por lo menos para no contaminar el lugar de los hechos. Y si decide intervenir en el lugar de los hechos, poder también en buena medida manipular los indicios, los datos, los elementos de prueba de tal manera que no se contaminen estos. Y por supuesto también tener la habilidad para conocer y reconocer en qué momento requiere del auxilio de un equipo de servicios periciales para que lo acompañe o acuda al lugar mismo de los hechos para llevar a cabo ese tipo de intervención. Y esto en cuanto a la etapa inicial. Y en la etapa intermedia, ¿cuál es la participación de la policía? Bueno, yo creo que en la parte ya intermedia lo que tiene que hacer es simplemente ajustarse a los requerimientos judiciales que se le formulen y lo que las propias partes establezcan, exclusivamente. Eso ya en la etapa del policía pasa de una cuestión meramente operativa a una cuestión propiamente formal. Esto es, de qué manera están elaboradas las actas, el informe policial homologado, si va a acudir a rendir su testimonio, si hay contradicciones, no existen. Y ahí es en donde ya, en el momento de la etapa intermedia y en el juicio mismo, tendrá ya que ser sometido a interrogatorios y contrainterrogatorios. En el caso de que llegara a juicio su participación, él sería un testigo. Él sería un testigo. Estaría ahí participando como testigo, corroborando todo eso en lo que intervino previamente. ¿Cuáles serían las habilidades, conocimientos que usted consideraría que un testigo policía debería de tener? Bueno, número uno, yo creo que debe de
estar muy consciente del debido proceso. Esto es, en buena medida, evitar violentar la ley en su actuación. De tal forma que, por ejemplo, si era muy importante dar un aviso consular respecto de la persona que se encontraba detenida, buscar y garantizar que esto se haga de manera adecuada. No estar esperando que sea el agente del Ministerio Público el que lo vaya a hacer si ya tiene a la persona detenida durante algunas horas. El hecho de que, por ejemplo, esté consciente de que si detuvo a una persona y no le hizo válido su derecho a comunicarse con alguien para dar a conocer que estaba detenido, o bien permitirle a su abogado, al que él eligiera, que acudiera a defenderlo, eso también podría hoy por hoy, Luz María, anular esas actuaciones y por consecuencia anular el procedimiento en general. Es muy importante, ¿no? Eso de cuidar el debido proceso. Pero también es importante en que el testigo tenga como credibilidad, y para esto pues tendría que tener justo la capacitación que usted dice para poder ser firme en sus respuestas y ser un testigo pues creíble, ¿no? Sí, yo creo que hay tres partes fundamentales, Luz María. Número uno, el pleno conocimiento de lo que hizo en el lugar de los hechos. Ahora, él conoce e intervino. Dos, las habilidades correspondientes profesionales para actuar en el propio lugar. Y tres, el conocimiento legal del por qué intervino en cada una de las etapas. Esto es, no solamente se trata de la persona que estuvo en el lugar, sino que tratándose de la policía, los porqués, el porqué de su intervención y las justificaciones legales de cómo y en qué términos se dio la intervención de él. Volviendo a hablar del tema de capacitación, porque bueno, tampoco hemos profundizado mucho en esto. Hasta ahora, ¿cuál es la capacitación que se les ha dado a la policía y cuál sería la capacitación como adecuada? Aparte de hablar de capacitación continua, ¿no? Mira, Luz María, yo he podido ser testigo, y me voy a referir solamente a un ejemplo que fui testigo de cómo es que esto se ha venido dando, en algunos casos, y no quisiera generalizar que así fuera en todo el país, pero en lo que me consta, he observado cómo han sido algunos ciclos de conferencias, de pláticas, a números reducidos de policías en torno al nuevo sistema de justicia penal oral adversarial, que en ocasiones se encuentran en cierto nivel de discurso que no va precisamente acorde al nivel profesional o académico de los policías. Creo que ese tipo de pláticas no tiene el éxito adecuado esperado porque no logra un conocimiento como el que quisiéramos para un mejor desempeño policial. ¿Y cómo debería darse? Creo que debería darse sobre la base muy práctica en términos de la manera como están trabajando y decirles, aquí está el ejemplo práctico de cómo lo están haciendo, y esto mismo que están haciendo, aquí está el ejemplo de cómo es que debe de realizarse. Sí, porque su labor es práctica, ¿no? En realidad. Porque su labor es eminentemente práctica. Creo que al policía sí es importante que le hagamos referencia del derecho a la legalidad, la audiencia, el debido proceso, los datos y elementos de prueba y la contaminación y la cadena de custodia, para que tenga alguna idea general de ello, pero es mucho más importante que en términos prácticos le digamos al momento en que usted localice este dato, elemento de prueba, la manera en que debe resguardarse es esta. Como lo están haciendo es así, como debe hacerse es de esta manera, y lo que no debe hacerse es esto. Esto le permite en buena medida así poder acertar de mejor manera y no estar tratando de recordar la clase o la plática muy interesante que se les brindó en un momento determinado, pero que está muy alejada de lo que en la práctica están requiriendo ellos. Y cuando he platicado sobre la capacitación y la implementación del sistema de justicia penal a junio del 2016, pues me decían, no se termina ahí, ¿no? Hay que continuar. Ustedes están presentando están trabajando en algunos manuales. Sí. ¿A quién se les van a presentar estos manuales? Sí, particularmente a los que hoy por hoy tienen el mando de la policía, esto es, generalmente procuradurías, secretarías de seguridad pública municipal, estatales, con el objetivo de que lo que se pueda ofrecer sea un análisis de la manera como se está trabajando, de qué forma esto coincide con el nuevo sistema de justicia y cómo es que debería hacerse el trabajo de ahora en adelante, con el objetivo de que sobre esa base se brinde la capacitación al personal y entonces sí se pueda tener un avance paulatino para que algún día
la práctica institucional se modifique. Luz María, modificar una práctica institucional no es sencillo, no es rápido, pero si se va identificando esta, socializando y convenciendo al personal de que lo mejor para el buen desempeño es modificar o enmendar algún tipo de actividades, eso puede lograr un avance importante. Sí, claro, porque no solamente es capacitar, por aquí traía yo la expresión, pero decía, había que convencerlos, ¿no? Hacer que cambiaran su forma de pensar de cómo o cuál es su labor. Y sobre todo, Luz María, el poderles transmitir que lo importante es cuidar su buen desempeño profesional. Que lo que hagan se haga muy bien para que todo el mundo nos sintamos orgullosos de lo que están haciendo y no resulte al paso del tiempo que al policía se le acusa de haberle violado los derechos a un detenido cuando el policía lo que estaba haciendo era tratar de cumplir con su labor, pero lamentablemente con el escaso, muy poco conocimiento o gran desconocimiento de cómo debería hacer las cosas. Doctor Raúl Plasencia, tenemos que hacer nuevamente una pausa, pero volvemos con este tema tan interesante. Claro que sí. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros. Estamos en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Nuevamente pongo a sus órdenes las redes sociales y los teléfonos del canal judicial que aparecerán en sus pantallas alrededor del programa. Y también los invito a seguirnos en nuestro Twitter, que es @expediente_. Mándenos sus comentarios y sugerencias acerca del programa. El día de hoy estamos hablando del papel de la policía investigadora en el nuevo sistema de justicia penal y nos acompaña el doctor Raúl Plasencia Villanueva. Doctor, quisiera que tocáramos el tema del servicio profesional de carrera. ¿Esto se está dando solo en algunos niveles? ¿Cuál es la importancia de que se dé y cuáles son los beneficios? Bueno, yo creo que un elemento fundamental para un mayor y mejor desempeño de las policías es precisamente propiciar y garantizar un servicio profesional de carrera. Esto es, que con el paso del tiempo, con mayor capacitación, con mejor desempeño, con mayor nivel de profesionalización, el policía vaya escalando los diferentes niveles para que entonces sí podamos tener un cuerpo mucho más sólido y con un desempeño adecuado. Este ha sido un largo anhelo desde 1994, ya tenemos 22 años, que en aquella ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública en su momento establecía la exigencia de un servicio civil de carrera para el ingreso, para la promoción y para la permanencia. Y creo que es algo en lo que debe seguirse trabajando de manera muy intensa para que algún día podamos tener cuerpos policiales sumamente sólidos, con personal de gran experiencia, de gran conocimiento, de un desempeño altamente profesional, pero también, Luz María, muy bien remunerados. Sí, claro, porque también se habló mucho de la necesidad de homologar los salarios, que también suena como bastante complicado, porque pues hay muchos tipos de policías y también el estado de fuerza es grande. Pero, ¿será viable a un futuro no lejano? Pues Luz María, no solamente diría que debe ser viable, sino que es necesario, importante, fundamental que se lleve a la práctica, porque el policía es ese agente del Estado, ese servidor público al que le encomendamos la protección de los bienes más importantes que tenemos, el patrimonio, la vida, la familia, de tal manera que tiene que estar con un desempeño altamente profesional, pero también debidamente remunerado. Y también, Luz María, ha ido cambiando la manera como operan las policías en el mundo. Cada vez estamos hablando de policías más profesionales, con más capacitación y con diversas estrategias de intervención. El policía de calle, salvo el tema de tránsito, cada día va pasando más a la historia. Y ahora vamos hablando de policías investigadores y de investigadores de cada vez mucho mayor nivel. Hoy por hoy, expertos en el manejo de temas informáticos, por ejemplo, para la identificación, seguimiento, monitoreo de diversos delitos.
de tal forma que a mayor exigencia de nivel profesional debe corresponder también una mayor retribución, un mejor salario. Ya estábamos hablando de que no, el día que se cumple el plazo para implementar el sistema de justicia penal cambiará todo, ¿no? Como por arte de magia, sino esto es un trabajo paulatino. Pero ¿usted considera que con el cambio al nuevo sistema de justicia penal, también la ciudadanía cambiará su percepción acerca de la policía poco a poco? Porque pues también se sabe que la percepción que tiene la ciudadanía de la policía es como poca confiabilidad. Pues Luz María, creo que en niveles de confianza y de credibilidad hacia instituciones públicas, lamentablemente en nuestro país las policías se encuentran en el último lugar, lamentablemente. El nivel de desconfianza es muy alto. Yo tengo la esperanza de que con un mejor nivel de capacitación se alcance un mayor nivel profesional y entonces sí, con un buen desempeño de las policías se pueda ir recuperando la confianza y algún día tengamos una gran confianza en los elementos policiales, todos, como la que se le tiene en otros países a estas organizaciones. Doctor, hay un tema que ha estado muy debatido, ha salido también en los medios, sobre todo al inicio de este año, acerca del mando único. Yo quisiera que nos diera su opinión y que nos platicara un poco en qué consiste este mando único, si consiste en homologar criterios, homologar reglas, leyes por medio también de manuales, protocolos, o si estamos hablando de verdad de que toda la policía sea una sola y dependa de quién, ¿no? Creo que ese es un tema que hoy por hoy está ahí en la discusión en el Congreso de la Unión y que tienen que darnos alguna luz de qué decisión van a tomar. Creo que el mando único puede analizarse y revisarse desde varias perspectivas y permíteme citar por lo menos dos. Uno, en términos administrativos o de organización. Si el mando único va a ser o va a recaer en una sola persona en el ámbito nacional o en el ámbito estatal, lo cual creo que no va más allá de una mera decisión política. Si se quiere concentrar todo en una sola institución, una sola persona, y posteriormente establecer las bases bajo las cuales se dará la coordinación, si va a seguir existiendo, o si desaparece la coordinación y será ahora subordinación en términos del mando único. Pero bueno, eso tendrá que resolverse administrativamente y en la reforma. Y luego tenemos la parte que me parece más delicada, más compleja y más crítica. Porque la parte administrativa, aun cuando puede ser motivo de discusiones y de debates, claro, porque creo que no deja de ser eso, esta parte administrativa, por ejemplo, que algunos presidentes municipales decían, no quiero mando único, que tampoco... Así es, por ejemplo, si un presidente municipal no desea que le quiten a su policía, un gobernador tampoco, o se quieren coordinar o no, son decisiones más político-administrativas que deben resolverse en ese ámbito. Que de fondo. Y hasta ahí, que no tiene mayor fondo, porque finalmente eso no garantiza un mejor desempeño. De quién va a depender no garantiza que por eso la policía se transforme. Lo que sí es la siguiente parte. Hablando de policías, tendremos por lo menos 3 actividades que llevan a cabo y que en un mando único tiene que revisarse cómo van a quedar estas. El policía de proximidad, que vemos en las calles, ayudándonos, colaborando, auxiliando a la sociedad. ¿Que también son como preventivos? Que es una especie de lo que conocemos como policía preventiva, ahora se le denomina policía de proximidad. Tenemos el policía investigador, para el nuevo sistema. ¿De quién va a depender este policía investigador? ¿También del mando único o no? Y por otra parte tenemos a los grupos de operaciones especiales o grupos de reacción. 3, en buena medida, gamas distintas de policías a la que le podríamos sumar los de tránsito también, los auxiliares, y luego cómo quedarían también todas esas agencias privadas de seguridad que también dependen de autorizaciones por parte de las policías. Y en este ámbito, ahí sí la parte es fundamental. ¿Cuál es el perfil que se está pensando en términos de homologación nacional del policía de proximidad? ¿Cómo se va a alcanzar con estos policías que tenemos? Estamos hablando de la conformación de nuevos grupos tácticos operativos que van a existir y van a operar en todo el país dependiendo de un solo mando único, o seguirán operando estado por estado, municipio por municipio, y lo mismo la policía investigadora. Con el mando único se va a concentrar toda la policía investigadora en una sola institución nacional, o será una sola institución estatal, o cada quien conservará
los términos correspondientes. Entonces, creo que es muy importante que se definan por lo menos esos dos aspectos. ¿Y cuál consideraría usted que sería el mejor? Bueno, es que en un país como el nuestro, con un régimen federal, con cerca de 500,000 de policías, con asimetrías muy complejas, con policías municipales, estatales, federales, creo que sí tiene que ser materia de una reflexión muy seria para que no resulte solo en términos de la decisión política, de que dependan de alguien pensando que con esto se van a transformar las cosas. No, lo importante sería estar conscientes de que habrá que llevar a todos estos cuerpos policiales a cierto nivel de desempeño homologado, profesional, que permita mejores resultados y por lo menos en estos tres temas, policía de proximidad o preventivo, policía investigador y equipos tácticos de reacción o de operaciones especiales, que tendría que definirse en la propia ley en qué se está pensando y cómo lograrán que en todos los municipios de este país, 2.457, tengamos una policía en igualdad de circunstancias. También tendríamos que esperar a ver cómo queda regulado, pero usted ¿cuáles consideraría que fueran los beneficios y también las faltas de lo que no estaría bien de tener una policía de mando único? Bueno, a mí me parece que no hay discusión alguna respecto de que deba existir un mando único, y menos en una corporación policial, siempre debe haber un mando único. Lo que está en discusión es si será un mando único nacional o 32 mandos únicos estatales y uno federal. Eso está en discusión y creo que es la parte de la decisión política, Luz María, que deben tomar. Creo que una u otra puede ser tan bien recibida, pero lo fundamental es cómo van a preparar a estos policías que actualmente existen para que respondan de mejor manera, sea con la decisión que tomen administrativamente, porque seguirán trabajando con el mando único estos mismos policías que tenemos. Sería impensable suponer que van a quitar a los 500,000 y llegarán 500,000 nuevos. No, seguirán trabajando con los mismos, por ello volvemos al tema, regresamos al tema que comentábamos, necesitaríamos más capacitación, más manuales, más acompañamiento, más seguimiento, más carrera policial, con el objetivo de que algún día estos policías brinden el desempeño que se está buscando. Ya existen algunos protocolos que se utilizan por parte de los miembros policiales. ¿Usted tiene conocimiento de cómo han funcionado? Bueno, hay varios protocolos que se han hecho, pero creo que son complejos para requisitar. ¿Cuál sería la diferencia entre un protocolo y un manual, por ejemplo? Sí, el manual lo que busca es enseñarle al policía cómo hacer su trabajo, de qué manera requisitar adecuadamente esos protocolos o esos formatos. Los protocolos son formatos que están hechos ahí en un documento y lo importante es que el policía pueda tener conocimiento de cómo requisitar debidamente esos formatos para que no se genere un tema de responsabilidad en su contra en lugar de un beneficio a la justicia. Bueno, y usted hacía como que la diferencia entre las tres grandes rubros de policía que debería haber: la proximidad, la investigadora y la de reacción, ¿no? Pero puede ser que al final del día estas tres, o más la policía de tránsito, más todos, se vuelvan policía investigadora. Bueno, es que siendo policías, todos tienen la obligación de reaccionar y atender las obligaciones a las que hemos hecho referencia, Luz María. El Código Nacional y el nuevo sistema exige a todos atender y el delito y a la víctima en igualdad de circunstancias, hasta en tanto acude el elemento policial con capacidad para hacerse cargo del asunto. ¿Y qué me dice del Ministerio Público? ¿Cómo ha podido o cómo ha implementado ya este nuevo sistema? ¿Se ha acostumbrado a que otro investigador también es la policía? Porque pues va coordinado por él, pero los dos son los encargados de investigar. Bueno, creo que el Ministerio Público está sufriendo una transformación muy importante, pero también creo que va quedando muy en claro el papel que le corresponde a cada uno de ellos y el alto desempeño que el policía necesita para que las cosas prosperen. Y lo que estamos observando es en muchas ocasiones también casos en los cuales la policía llega con un informe policial que no es tal y que el Ministerio Público tiene que rechazárselo y decir, lamentablemente, ni puedo recibirte a un detenido, ni este informe que no cumple las exigencias, porque
resulta contrario a la propia ley. O sea, es que aquí la importancia de que todos los operadores del sistema de justicia penal estén capacitados para poder operar de una manera, pues, coordinada, cordial, podría decirlo así, porque si no, ¿qué pasaría? Unos están capacitados, los otros no, y entonces no avanzamos. Diríamos, Luz María, estamos en un nuevo sistema de justicia penal con procedimientos que deben operar como brazos plenamente articulados, así como una serie de engranes que están perfectamente articulados, que uno debe hacer que se mueva el otro, pero en la dirección adecuada. Si uno de ellos no funciona, el sistema no va a operar. Y en este caso creo que ha habido un esfuerzo muy importante para capacitar a los jueces, que están muy bien capacitados, la gran mayoría. Un esfuerzo importante para capacitar a ministerios públicos, que creo que están recibiendo este tipo de capacitación, pero creo que hace falta mucho en materia de policías y de policías en términos generales para que estén en igualdad de circunstancias. Doctor Raúl Plasencia, nos quedan 2 minutitos. Quisiera darle alguna conclusión al auditorio acerca del tema del papel de la policía investigadora. Me parece que el nuevo sistema de justicia penal demanda una serie de exigencias hacia los policías muy distintas de las que estamos acostumbrados a observar. Creo que el gran éxito del nuevo sistema de justicia penal oral, acusatoria, adversarial, va a recaer en el excelente desempeño que tengan los policías, y por ello debemos orientar mucho más la mirada, la atención para apoyarlos, para buscar que hagan de mejor manera su trabajo y que evidentemente podamos tener debidamente sustentados los asuntos, ya no pensando en que el Ministerio Público o el juez hagan su trabajo de manera adecuada, sino que lo que reciban de los policías esté en los términos constitucionales y legales debidamente requisitado, para que así veamos un cambio en la justicia, en lo que el juez decida y en lo que el Ministerio Público tenga en conocimiento de eso que los policías le traen para que conozcan. Doctor Raúl Plasencia, muchas gracias por venir al programa, gracias por darnos estas reflexiones acerca del papel de la policía investigadora. Con mucho gusto, Luz María. Al auditorio los espero la próxima semana en un nuevo programa de Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales.